Continuamos con la serie que empezamos el domingo pasado, Maduros en Cristo. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Varios estuvieron. Los que no estuvieron, les recomiendo, entren, siempre digo lo mismo, entren al canal de YouTube, vean la predica del domingo pasado, que sé que es el fundamento, es la base de esta serie que estamos haciendo, que por cierto, vamos a probablemente estar varios domingos con esta serie de Maduros en Cristo. Así que la semana pasada hablamos acerca de que tenemos que ser maduros. Hablamos de que en la iglesia uno de los grandes problemas que tenemos es que no somos maduros. Lo hablamos la semana pasada. Y creo que la madurez es un tema bien importante porque es un proceso del cristiano. Todo el tiempo estamos creciendo, es un proceso de transformación y tenemos que apegarnos a ese proceso. Y hablamos de que la única manera como individuos y como iglesia que logremos cumplir la voluntad de Dios y los planes de Dios que ya determinó para nosotros es que seamos individuos maduros. No vamos a poder ser una iglesia madura si no hay individuos maduros. Igual la familia. Una familia madura se compone de individuos maduros. Una iglesia madura se compone de cristianos y de individuos maduros. Y tenemos que ser maduros. Y la madurez espiritual se logra a través de ¿qué? De parecernos cada vez más a Cristo. Fue lo que hablamos la semana pasada. Y la madurez espiritual es importantísima y el apóstol Pablo lo habla. Y habla que es un proceso continuo que nunca termina. Quiero leerles Filipenses, no está aquí. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo en su Biblia. Lo vimos la semana pasada y hablamos de que en Filipenses Pablo escribe: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. ¿Pero qué? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Jesús. Esa fue la enseñanza que hicimos el domingo pasado, de que estamos en una carrera. Estamos en un proceso y hablamos de que la palabra meta significa en el griego una marca sobre la que fijar una mirada. Es decir, es una marca, es un punto al blanco. Es decir, este es mi objetivo, para allá voy y no voy a parar hasta llegar allá. Y eso tiene que ver con madurez. Entender que no estoy todavía listo, pero por lo menos estoy en la carrera y me mantengo avanzando en la carrera hasta llegar al objetivo, que es ¿qué? La perfección, lo que habla Pablo. Y está bien que seamos imperfectos. No hay un problema que tengamos limitaciones, que tengamos nuestras luchas, pero el punto es no quitar la mirada de la meta. Y creo que ese es el tema de la inmadurez espiritual. Es que sí, tenemos defectos, sí luchamos con pecado, sí luchamos con debilidades, pero cuando quitamos la mirada de la meta y empezamos a regocijarnos en nuestra debilidad y en nuestro pecado, ahí es la inmadurez. La madurez es aceptar que tengo problemas, que necesito de Cristo y que necesito mantenerme en la carrera para seguir avanzando. Y ayer tuvimos un taller de alabanza, todo el ministerio de alabanza nos reunimos ayer acá, un taller buenísimo que por cierto felicito a Jesús, a Nicole y a Jorge por ese taller de alabanza y de producción. Y una de las cosas que se hablaron en ese taller fue que no se espera perfección, pero sí excelencia. Hay una gran diferencia entre la perfección y la excelencia. Dios no está pidiéndote a ti que seas perfecto. Para ser maduro no requiere que tú seas perfecto, pero sí que seas excelente y que estés buscando la excelencia y que estés en pro de la excelencia y que tengas mentalidad de excelencia y que te mantengas firme avanzando hacia lo que Dios tiene para ti. Y la excelencia de una u otra manera es la búsqueda de la perfección. Y te vas a equivocar en medio de ese proceso, pero sigues en la búsqueda de la perfección, así como dice Pablo. Pablo dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección. Y la madurez espiritual es un compromiso con mi propósito y mi proceso de transformación. Todos acá estamos viviendo diferentes procesos de transformación. Y por eso ahorita cuando cantábamos de que Dios está con nosotros en medio de nuestra alegría y de nuestro llanto, el llanto son procesos de transformación para nuestras vidas. Y Dios está con nosotros. Y parte de la madurez espiritual, y si queremos realmente ser maduros espiritualmente, tenemos que entender y tener un compromiso con ese proceso de transformación. La gente madura acepta el proceso, abraza la cruz y se compromete con el proceso que está viviendo. Las personas inmaduras acá no aceptan el proceso, lo ven como algo malo y abortan el proceso y no abrazan la cruz.
Tenemos que ser maduros espiritualmente y tener un compromiso con Dios y con nosotros mismos del proceso de transformación que está pasando en nuestras vidas. Y lo importante, como dije, es avanzar, es mejorar, es trabajar, es dejar que el Espíritu nos guíe en mejor toma de decisiones cada día. Que las decisiones que tú tomas hoy sean un poquito mejor que las que tomaste ayer. Que se vea la diferencia, que se note un cambio, que se vea un avance. ¿Tú cómo te sentirías si a un amigo que dejaste de verlo hace 10 años lo vuelves a ver y sigue igualito? Con los mismos problemas, con las mismas debilidades, con las mismas situaciones. Oye, pero no hay crecimiento. Oye, pero no hay avance. Oye, pero no estás madurando. Y estamos hablando de un contexto físico, material. Hay personas que tienen 60 años y siguen inmaduras. Siguen llevando una vida completamente como si fueran unos niños de 18 años. Oye, pero es hora de madurar. Y Gálatas 5:26, lo vimos la semana pasada, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Las personas maduras demuestran y se les ve el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Quizá no vas a poder ver todo, pero por lo menos están trabajando en esto. Y los que pertenecen a Cristo, dice la palabra, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Esto es lo que hace un creyente maduro. Crucifica sus deseos y sus pasiones de la naturaleza pecaminosa y los dejan allí. Hay una gran diferencia entre yo lidiar con una debilidad, ¿cierto? Y entre dejarme llevar por mis deseos y por mis pasiones y por lo que quiero. La palabra es clara de que nosotros no estamos acá para hacer lo que queremos. Estamos acá para hacer lo que Dios dice, para cumplir la voluntad de Él, para glorificarlo y honrarlo a través de nuestras vidas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, si realmente somos maduros, es: ¿mi vida está glorificando y honrando a Dios? ¿Qué clase de vida estamos llevando? Y más adelante también dice: ya que vivimos, ojo, por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No dice en unas áreas, no dice en unas cosas, dice que en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu en todos los aspectos de tu vida? ¿O simplemente le has abierto la puerta a algunas áreas de tu vida? Hemos sido llamados a caminar en el Espíritu. Y la esencia, de una u otra manera, de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor, de Jesús, y vivir una vida en el Espíritu y que nuestra guía sea el Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la esencia de la madurez espiritual, es la obediencia a Dios. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Lo hablamos el domingo pasado. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tú quieres saber si estás maduro o inmaduro o estás ahí en la mitad? Pues chequea cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Son tus prioridades conocer más del Señor? ¿Darle la gloria y la honra? ¿Servirle al prójimo? ¿Amar a los demás? ¿Que más personas conozcan de Dios? O si tu prioridad es simplemente venir a este país y hacer plata, y esa es tu prioridad y tu única prioridad, pues creo que habla mucho de nuestra madurez espiritual. Y no quiero que me tomen a mal. Yo no estoy diciendo que esa otra parte esté mal, que esté equivocada. Por supuesto, hemos sido llamados a dar fruto, la palabra lo dice, en todas las áreas de nuestra vida, incluso en nuestras finanzas. O sea, yo no estoy diciendo que esa tiene que ser, o sea, que no podemos pensar en eso. No, se puede pensar en eso. Eso también es importante. Pero ¿cuáles son tus prioridades? Y cuando tú haces un listado de tus prioridades, mi familia, mi matrimonio, Dios, servir, y tú ves que se ordenan y se alinean con lo que dice la palabra, bueno, creo que vamos por buen camino. Estamos como Pablo en la carrera hacia la meta y estamos tratando de buscar eso y tratando de mejorar cada día. Para la madurez se necesita obediencia. También lo hablamos la semana pasada. Debemos ser un terreno fértil para producir fruto. Saben que muchos de nosotros es incomprensible que queremos el fruto, queremos el beneficio, queremos el resultado, pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo ni el sacrificio que conlleva al resultado. Queremos el fruto, pero que pase de la noche a la mañana. Pero es que para que haya fruto se requiere de trabajo y se requiere de un terreno fértil. ¿Y saben cuál es el terreno fértil? La obediencia. El fruto solamente va a llegar cuando hay obediencia en nuestras vidas. Sin obediencia no puede haber fruto, no puede haber madurez. Pero estamos como locos, queremos el resultado sin esforzarnos, sin obedecer y sin hacer lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos manda hacer.
¿Cómo pretendemos tener resultados en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, como dice la palabra, si no estamos dispuestos a hacer los sacrificios? Tenemos que ser maduros. Un creyente maduro se sacrifica y obedece. La madurez es esencial para llevar una vida que le agrade a Dios y que podamos vivir y caminar en el Espíritu. Es una carrera hacia nuestra meta. Y esto fue la introducción para la serie que vamos a empezar. Vamos bien de tiempo. Y para la serie vamos a estudiar el libro de Santiago. Y el título de la enseñanza de hoy es Superando la tentación. La tentación. Superando la tentación. Voy a darles un poquito un contexto de lo que es el libro de Santiago. El tema central de este libro, que es del Nuevo Testamento, es madurez espiritual. Este libro fue escrito por Santiago, medio hermano de Jesús. Fue escrito más o menos en el 44 AD después de Cristo. Es un libro que solamente tiene 5 capítulos. Es un libro muy corto. Vean, este libro es el fundamento de la serie que vamos a hacer, que la vamos a hacer por varios domingos. Mi recomendación, saque tiempo esta semana y léase todo el libro de Santiago. Son 5 capítulos, lo puede leer rapidísimo. Si puede, le hace el lunes un capítulo, martes, vea, 5 días de la semana. Perfecto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y se lee un capítulo de cada día del libro. Y creo que va a tener un mejor contexto, una mejor idea cuando estemos desarrollando esta serie. 5 capítulos nomás. Este libro es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Saben qué? El libro de los Proverbios es un libro de consejos, es un libro de mucha sabiduría, de cómo vivir una vida que le agrada a Dios. Y este libro de Santiago en el Nuevo Testamento, después de la ley, ahora en la gracia, nos da consejos muy prácticos de cómo tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios. Este libro es clave. Yo de verdad les recomiendo a todos que se lean todo el libro de Santiago. Es un libro que está lleno de sabiduría y verdad. Y el capítulo 1 de Santiago habla de cómo manejar las pruebas. Creo que de una otra manera hicimos toda una serie acerca de los procesos, las pruebas y los problemas. Por eso no voy a tocar esa parte, porque acabamos de cerrar toda una serie de confiar en medio del proceso. Hicimos 5 domingos de esta serie, confiando en el proceso. Y entonces la primera parte del primer capítulo habla de las pruebas y de cómo debemos reaccionar frente a esas pruebas. Pero también habla de cómo poner en práctica la palabra de Dios. Y la serie, hoy vamos a arrancar hablando de algo muy importante en nuestra madurez espiritual, y es nuestra capacidad para poder superar la tentación. La tentación es algo terrible en nuestras vidas. Una persona madura espiritualmente es alguien que soporta con paciencia las pruebas y las tentaciones. Vean, las tentaciones es como algo que nos iguala a todos. Todos tenemos tentaciones en nuestra vida. No es que unas personas tienen más tentaciones que otras, o que es que yo sufro más tentaciones que tú. No, la tentación es igual para todos, en de pronto diferentes áreas, de pronto diferentes luchas, pero la tentación es igual para todos. Y para eso vamos a empezar en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al 18, que va a ser nuestro texto para esta primera enseñanza de la serie. Lo voy a leer, dice así la palabra. Santiago 1, 12 al 18. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado en hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de, ojo esto, nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra verdadera que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor, de oír tu palabra, de orar, de adorar, de alabarte a ti, Padre. Te
Te damos gracias por ser iglesia, por ser tus hijos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, esta palabra, que es una palabra que nos confronte, Señor, que traiga luz a nuestras vidas, Señor, que nos revele, Señor, las áreas que tenemos que mejorar, Padre. Que tu palabra sea confrontándonos, Señor. Te pedimos que esa palabra entre a nuestros corazones como terreno fértil, Señor, para que produzca mucho fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La persona madura es paciente en las pruebas, es decir, cuando somos tentados. ¿Sabe cómo puedes saber si alguien es maduro o no? ¿Cómo reacciona esa persona frente a la tentación? ¿Cómo reacciona alguien cuando es tentado o en una situación que lo está tentando? Y algunas de estas pruebas, y hemos confundido las pruebas con la tentación, y son dos cosas muy distintas. La prueba es algo externo, la tentación es algo que es interno, que va dentro de mí. Dios puede enviarnos muchas pruebas, o el enemigo de pronto puede traer muchas pruebas, pero realmente la tentación es nuestra naturaleza pecaminosa y lo que portamos adentro. Y este pasaje, Santiago nos está hablando más que nada de las tentaciones internas, no de las pruebas externas, no del problema de salud, no del problema económico que puedas tener, no un problema de pareja, no, son problemas, son situaciones. Acá Santiago nos está hablando de la tentación, que es un tema interno y que portamos todos nosotros. Y se lo quiero ilustrar de esta manera. Yo de un tiempo para acá, creo que lo comenté en una enseñanza, estoy tratando de dejar el dulce. Es lo más, o sea, le voy a decir algo, yo nunca tuve un problema ni con drogas, tampoco es que haya sido un alcohólico, pero creo que puedo entender a un drogadicto. O sea, ¿a quién de acá le gusta el dulce o el chocolate? No, es que yo sé que ustedes piensan que estoy exagerando, pero no. Es que me gustaría que sintieran lo que yo siento cuando me provoca comer un chocolate. Entonces, como lo estoy tratando de dejar, yo digo, pero esto es terrible para mí, yo no puedo creer que me toque soportar esto. Y incluso me ha pasado, saben que vean, hay un chocolate en particular que lo venden en Pana, no lo he encontrado en otra parte. No me acuerdo el nombre, pero es un cuadradito así, es grueso. Es como una edición especial de 75, a mi mamá también le encanta. Es una edición especial de 75 años. Los venezolanos, ¿cómo se llama ese chocolate? Ese, no. Ese chocolate yo me lo como y es como, ¿ah? Sí, es una cosa, una delicia. Entonces, el otro día, como estoy tratando de dejar el chocolate, iba manejando y iba pasando al lado de Pana y dije, y entré, parqué y estaba en esa, me bajo o no, compro el chocolate o no. Y yo sentía una cosa, dije no, hice caso, arranqué el carro y me fui. Logré soportar esa tentación. También saben que me encantan, yo estoy dando unas recomendaciones muy buenas. Hay unas paletas que, oigan, son como, son naturales, son como artesanales. Las venden en algunos gas stations, las paletas. Vean, hay una que es de dulce de leche con arequipe por dentro. Hay una que es de maracuyá con lecherita, con leche condensada adentro. Hay una de fresa con leche condensada por dentro. Oiga esta, hay una de coco con Nutella por dentro. No, hay una de yogur con pura mora pero de verdad. Todos yo sé que van a seguir acá, vean, me tienen que hacer pagar por esta propaganda que estoy haciendo las paletas. Pero ¿a qué voy con esto? Como estoy dejando el dulce, para mí ha sido una muy difícil. Y cada vez que voy para la casa, no las venden en todos los gas stations, solo como los gas stations como tipo latinos. Y hay uno al lado de la casa. Todos los días salgo y paso al lado del gas station, y sobre todo esta es la más dura, volviendo a la casa después de un día difícil, un día largo, estoy cansado. ¿Y saben qué pienso? Me merezco una paleta. Es que trabajé duro, me merezco la paleta. Y me toca pasar al lado del gas station y hacer así y seguir derecho. Y de verdad que ha sido tan difícil dejar el chocolate, dejar el dulce, pero lo estoy haciendo por mi salud. Y es una tentación. Y es muy interesante ver la relación entre lo externo y la tentación interna. No son lo mismo. ¿Hay un problema con el chocolate o la paleta? No. El problema es mío interno, que tengo una adicción al dulce. No tiene nada que ver ni con la paleta ni con el chocolate. El problema es mío. Y ojo, si no tenemos cuidado y no somos maduros, las pruebas externas, permitidas por Dios, ojo, se nos pueden convertir en una tentación interna. Y es que es el problema y lo que no diferenciamos, que es que la tentación es algo que portamos adentro. Déjeme se lo ilustro de otra manera.
Las personas que luchan con ¿la comida es mala? No, es buena. Pero el problema no es la comida, es algo externo. El problema es lo que yo porto adentro y la glotonería que tengo. Muchas personas dicen, es que me llegó una tentación. La tentación no llegó. Hay una situación que tienes que manejar, que tienes que ser maduro, y la tentación verdadera está por dentro. Muchos hombres los he oído hablar de esto. Llegó una tentación nueva al trabajo. Una mujer. No llegó ninguna tentación. Llegó una mujer a trabajar, una compañera de trabajo, llegó a tu trabajo. ¿Cuál tentación? La tentación es lo que portas dentro de ti, que está mal, que es pecaminoso, que son deseos que no le agradan a Dios, y tú piensas que te llegó una tentación. No llegó ninguna tentación, llegó una mujer que llegó a trabajar a tu trabajo. ¿Cuál tentación? La tentación es lo que nosotros portamos dentro de nosotros. La relación entre un hombre y una mujer. Dios la creó y es un deseo muy bonito para el matrimonio. ¿Cuál tentación? La tentación es lo que cargas y lo que portas dentro de ti. Y tenemos que aprender a diferenciar entre las pruebas que llegan a nuestra vida y las situaciones con las que tenemos que lidiar contra la tentación y lo que portamos dentro de nosotros. Hay una gran diferencia. Y la persona que es madura entiende que la carne es débil y que tenemos que ser cuidadosos con la tentación. En medio de la prueba y de la situación tenemos que ser cuidadosos. Y hemos manejado un concepto muy errado de lo que es la tentación, que es algo externo, pero en realidad es algo que es interno y que portamos dentro de nosotros. Son pruebas en la vida y la tentación simplemente es lo que portamos dentro de nosotros. Y nos hemos enfocado tanto en lo externo, en la situación, en el problema, en esa situación que estamos lidiando, que nos olvidamos en mirar hacia adentro de lo que estamos portando dentro de nosotros. Cuando llega una situación que te reta, una situación complicada, una situación que te tienta, nos enfocamos en la situación. Yo estoy enfocado en el chocolate y en la paleta, pero tengo que ver qué pasa por dentro de mí, que no logro dejar el chocolate y los dulces. Y de la misma manera pasa contigo. Si tienes una debilidad en una situación, no te enfoques tanto en la situación. Empieza a revisarte qué tengo adentro y qué está pasando dentro de mí, que no logro superar esta situación que Dios la permitió y que me está tentando todo el tiempo. Y eso solo lo sabes tú. Y ese es el tema de las tentaciones, que eso solo lo sabe cada persona. Yo no sé qué pasa por la cabeza de ustedes, yo no sé qué portan ustedes en su corazón, solamente ustedes lo saben. De la misma manera conmigo, ustedes no tienen ni idea ni de lo que yo pienso ni de lo que yo siento, solamente somos nosotros. Y parte importante de un cristiano maduro en Cristo es poderse revisar y decir, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me está pasando esto por dentro que sé que no te agrada a ti, Dios? ¿Por qué me siento tentado frente a una situación que no me debería tentar? Y por eso yo puse el ejemplo de la mujer, porque yo he ido en conversaciones con hombres, ¿sí? En chats de fútbol, en otros compañeros y amigos que no son cristianos, que no son creyentes, y hablan de esa manera. Vea esa tentación. No es ninguna tentación, es una mujer bonita que está pasando y la tentación la cargas tú por dentro. Es lo que portamos adentro y nuestros deseos. Mateo 26:41 dice, permanezcan, despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La madurez es entender que mi cuerpo es débil. ¿Saben cuántos es que yo soy cristiano hace 20 años y yo puedo con cualquier tentación? No, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil y el cuerpo es débil. Y si te pones en la situación de no deberías ponerte, caes. Hombres, ojo con las relaciones que tienen con las mujeres, porque aunque se crean muy fuertes y aunque se crean los más espirituales y oren todos los días, pueden caer y puede llegar la tentación a tu vida. De la misma manera, mujeres, ojo con las relaciones que tienen con el sexo opuesto, porque la tentación está ahí. Lo portamos dentro de nosotros, es parte de los deseos que cargamos dentro de nosotros. Y la madurez es entender que mi cuerpo es débil. Y cuando las circunstancias son difíciles y podemos caer en el error de quejarnos contra Dios y echar la culpa a Dios y dudar de su amor y rechazar la voluntad de Dios. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que cuando nos sentimos tentados y cuando llega una situación que nos reta y que portamos dentro de esa tentación, le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me pones esta prueba? ¿Por qué esto tan difícil para mí? ¿Por qué hiciste el chocolate tan rico? Dios, ¿por qué? ¿Por qué alguien se inventó esas paletas? No, hoy me voy a comer una paleta. Llevo varios días, semanas sin comer paleta.
Yo el otro domingo les cuento si lo logré, ¿vale? Y de una u otra manera, aquí es donde el enemigo nos presenta una oportunidad para evadir las circunstancias difíciles, y esa oportunidad, ¿saben cómo se llama? Tentación. El domingo, bueno, la serie pasada donde hablamos de los procesos, son procesos permitidos por Dios. Son situaciones que Dios usa ¿para qué? Para desarrollar algo, fue lo que hablamos. Dios quiere desarrollar algo en tu vida. Y muchas veces el enemigo, ¿sí?, nos pone la tentación en esos deseos que cargamos, ¿sí?, cuando Dios te está poniendo en una situación para mejorarte y para desarrollarte y para que salgas vencedor y crezcas y seas maduro espiritualmente. Y nosotros nos dejamos llevar por la tentación. Y es claro que Dios no desea que cedamos ante la tentación. Dios no quiere eso, ojo, pero tampoco se va a hacer a un lado el problema o la situación que tienes a tu alrededor, porque ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que te quiere desarrollar, un Dios que quiere que seas maduro en Él, en Cristo, no en tus fuerzas, sino en Él. Entonces Él, la prueba y la situación que vivas o que estés viviendo no la va a quitar. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar algo, y la tentación es lo que cargamos por dentro. Y algunos de nosotros pensamos que el pecado es simplemente algo que pasó. No, es que pasó, caí. No, eso no es lo que dice Dios, no es lo que dice la palabra, y no es lo que dice Santiago. El pecado es un proceso, y Santiago lo presenta de esta manera: es un proceso, y lo tengo acá en 4 pasos. Esas personas que dicen, no, es que pasó, no pasó y ya, fue un proceso. La tentación y lo que cargamos por dentro no es algo que pasa de la noche a la mañana, no, es un proceso interno dentro de nosotros. Y vamos a ver el primer paso de ese proceso, que es el deseo. El deseo es el primer paso. Versículo 14 dice: la tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación no es algo externo, es algo que viene de nuestros propios deseos. Entonces, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer muchos de nosotros es: ¿qué estamos deseando? ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Cuáles son esos deseos que tienes tú? ¿Qué deseas tú? Y lo que deseas, pues es lo que te va a tentar. Los deseos en la vida son normales, es más, fueron puestos por Dios en nosotros. Los deseos son algo muy buenos. Los deseos son valiosos. Sin ellos no podríamos funcionar. Cuando tengo el deseo de hambre o de sed, pues voy a comer y voy a tomar agua, y eso me ayuda a sobrevivir, a vivir. Si no como o no tomo, me muero. Los deseos son importantes. Cuando me siento cansado y tengo deseo de dormir, pues significa que necesito descansar. Los deseos no son algo malo, los deseos son buenos. El problema es cuando los deseos se salen de la voluntad de Dios. Lo puse acá. El deseo entre la unión física entre un hombre y una mujer es un deseo normal, es necesario, es una bendición para una pareja dentro del matrimonio. Y es una bendición porque nos ayuda a procrear, a tener hijos, a tener una familia. Es parte del propósito y de la voluntad de Dios para la vida de todos, ¿cierto? Es un buen deseo, pero ¿qué pasa cuando ese deseo se sale del diseño de Dios y se convierte en algo que no debería ser? Entonces, por eso muchos jóvenes están teniendo relaciones sexuales antes de casarse desde una temprana edad. Yo he oído casos de niños y niñas desde middle school, 12, 13 años. Y me dice, wow, pero llegan al matrimonio ya con 20, 30 relaciones encima. Ese no es el diseño de Dios. Eso simplemente fue que se dejaron llevar por su tentación, por el deseo interior que cargan. Pero el deseo es bueno, siempre y cuando esté alineado a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué son nuestros deseos? ¿Qué portamos por dentro? El problema no es desear. Está bien que desees finanzas, bendiciones, el carro, las vacaciones, la ropa. Eso está bien. El problema es cuando estás dispuesto a hacer cosas que no debes hacer para que se cumplan esos deseos. Los narcotraficantes en Colombia, muchos nacieron en familias, o hay casos donde nacieron en familias adineradas, pero muchos nacieron en familias muy pobres con deseos de tener carros, camionetas, fincas, ropa, el reloj, y ese deseo los hizo hacer cosas que no tenían que hacer para conseguir eso que deseaban. Entonces los deseos no están mal. El problema es cómo tú reaccionas frente a esos deseos, frente a la tentación de hacer lo que no debes hacer. Y el secreto está en un control constante. Esos deseos deben ser controlados, deben servirnos a nosotros y no nosotros servirle a esos deseos. Pero a veces parecía que los deseos nos controlaran a nosotros. Un cristiano y un creyente maduro tiene autocontrol. Hay muchas cosas que yo deseo.
Hay muchas que están en mi corazón y no necesariamente son buenas, pero tengo que tener autocontrol, tengo que ser maduro. Y un cristiano maduro tiene autocontrol, no se deja llevar por sus deseos, sino se deja llevar por la palabra de Dios. ¿Qué está guiando nuestra vida? ¿Nuestros deseos o lo que dice Dios? ¿Lo que tú quieres y lo que te parece y lo que tu lógica indica o lo que dice la palabra de Dios? Tenemos que ser muy cuidadosos porque las personas maduras tienen y desarrollan el autocontrol. El segundo paso de este proceso es el engaño. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ninguna tentación se muestra tal y como es. La tentación es escondida. La tentación es un engaño para nuestras vidas. Nos engaña y nos hace caer. Es el punto de la tentación. La palabra seducido en el griego significa cebar un anzuelo. Y eso es la tentación. ¿Ustedes, a quién le gusta la pesca? Sé que a Z le gusta la pesca, pescar. Ahora les gusta. A mí no me gusta, pero he ido a pescar un par de veces y entonces está el anzuelo y le pone uno la carnada. ¿Y por qué el pescado muerde el anzuelo? Por la carnada. De una u otra manera, las tentaciones y el pecado, o sea, el pecado, caemos en el pecado porque el anzuelo nos seduce. Es decir, hay una carnada que nos hace caer y nos tienta y mordemos el anzuelo. ¿Cuántos anzuelos hemos mordido en nuestras vidas porque nos hemos dejado caer en la tentación? Ningún animal con premeditación dice, ay, veo una trampa, veo el anzuelo, lo voy a morder. No, lo muerde porque está la carnada. Y pasa lo mismo con nosotros. Y la idea del enemigo es esconder la trampa y esconder el anzuelo. Que tú no lo veas, que tú caigas. La tentación siempre lleva alguna carnada que nos provoca esos deseos normales, pero que nos engaña y nos sacan de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. La carnada nos atrae y nos hace caer. Vean, creo que el mejor ejemplo en cuanto a tentación es Jesús. Jesús, cuando está en el desierto y se va a ayunar y a orar, es tentado 3 veces por Satanás. 3 veces. Y lo más lindo de esto es la respuesta de Jesús. Siempre respondió con la palabra de Dios. Siempre. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, se paró firme contra la tentación usando la palabra de Dios. Dijo 3 veces: escrito está. Escrito está. Si tú eres un hijo de Dios, es lo que le dijo Satanás a Jesús, ordena que esas piedras se conviertan en paz. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás usó la necesidad en el momento de Jesús, porque ese es el problema. Cuando oímos estas historias y leemos de la vida de Jesús, se nos olvida que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% humano y hombre, y sentía hambre. Jesús en ese momento sentía hambre. Y Satanás lo tentó con lo que él estaba sintiendo en ese momento, que era hambre. Usó el hambre que sentía Jesús como carnada. Y desde el punto de vista humano, podemos decir, si Jesús tenía hambre, estaba en un desierto, no era como que podía pedir Uber Eats, estaba en la mitad del desierto, pues era Dios. Pues ¿por qué no convertía las piedras en pan y se las comía? ¿Qué tiene de malo? Tenía hambre. Pero la pregunta, ¿esa era la voluntad de Dios para la vida de Jesús en ese momento? ¿Eso era lo que el Padre quería? No. Y Jesús responde frente a la tentación con la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos conocimiento de la Biblia, de la Escritura, de la palabra, tenemos herramientas poderosas para combatir la tentación. Pero si no conocemos la palabra, llega la situación, llega la prueba, cargo la naturaleza pecaminosa, siento esos deseos de la carne, llega la tentación, que es lo que porto dentro de mí, y no tengo con qué combatirla. Debo decir algo, a mí muchas ocasiones me ha pasado en una situación que me reta, que me tienta, me han llegado versículos hacia la mente. ¡Pum! La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y por eso es que es viva. Porque en el momento que tú te puedes sentir tentado o retado por una situación, viva es que llega el versículo y la palabra correcta a tu vida para ayudarte en medio de esa tentación. Tú no estás solo, tienes a Dios. Lo que pasa es que estamos esperando que lleguen 2 ángeles, nos agarren y nos digan, no caigas y nos jalen. No. Lo que llega es la palabra de Dios a nuestras vidas. Versículos claves que te van a ayudar a mantenerte fuerte y firme en medio de la tentación. Cuando tenemos conocimiento de la palabra, eso nos ayuda a detectar la cargada. Y esto implica andar por fe y no por vista. ¿Qué necesidad tuya está usando el enemigo en este momento para tentarte? Pregúntatelo. ¿Qué necesidad hay en mi vida ahorita? ¿Qué está pasando ahorita en mi vida que yo siento una necesidad
y que el enemigo puede usar esa necesidad para tentarme y hacerme caer. Todos tenemos necesidades. La vida de nadie es perfecta. Yo podría nombrar muchas necesidades hoy. Todos tenemos alguna necesidad y ese es muchas veces nuestro punto débil. Y es lo que usa el enemigo para tentarnos y para poner situaciones. Si en este momento de pronto tienes una necesidad económica, puede pasar. Pasamos un mal momento económico, nos quedamos de pronto sin trabajo por un tiempo, el que trabaja en ventas de pronto no ha podido vender, qué sé yo, y estás pasando una situación económica, hay una necesidad y tienes la oportunidad de pronto de robarte una plata. El problema es la plata que está ahí para robarse, no. El problema es lo que porto adentro y que se me combinó con la necesidad que tengo de dinero. Y entonces empieza la tentación a dar vueltas en mi corazón. ¿Será que me cojo esa plata? ¿Será que hago esto? Pero es que necesito, no voy a poder pagar la renta. Tengo una necesidad. Pregúntate, ¿qué necesidad tienes tú hoy y que puede usar el enemigo para tentarte? Las personas maduras no se dejan guiar por las necesidades. Eso habla de madurez. No se dejan guiar por las necesidades. Entienden que tienen un Padre que los ama y que va a suplir todas nuestras necesidades. El tercer punto de este proceso es la desobediencia. La desobediencia. Y para eso vamos a ver el versículo 15 que dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago en este versículo nos presenta el cuadro del nacimiento de un niño. ¿Por qué usa el nacimiento? Porque es que los actos nacen. El deseo concibe un método para atrapar la carnada. Debemos tener cuidado con lo que deseamos, porque de los deseos nacen los actos pecaminosos. Entonces, ojo, ¿qué deseas tú? La vida cristiana es un asunto de voluntad y no de sentimientos. Los deseos son una emoción, un sentimiento que genera en mí una acción. Cuando tú deseas algo, entonces eso va a generar una acción en ti. ¿Qué estás deseando tú? Frecuentemente oigo a creyentes decir: es que yo no tengo ganas de ir al servicio, es que no siento, es que no sentí en la alabanza. La alabanza, estuvo mal la alabanza hoy porque no sentí. No, es que no siento, no me siento como con ánimo para ir al grupo de vida hoy. No siento y no siento y no siento y no siento. Una persona madura no toma decisiones basadas en sus sentimientos. Los niños se dejan llevar por sus sentimientos. Los niños sienten algo y lo hacen. Ellos no piensan, ellos no analizan. Si ellos sienten hacer algo, lo hacen y no les importa y no piensan ni siquiera en las consecuencias. Tu niño sintió tirarse de un primer piso porque se cree que es Superman y él lo siente, se tira del primer piso, del segundo piso y no le importa porque él siente eso. Pero los maduros en Cristo no nos dejamos guiar por lo que sentimos, nos guiamos por lo que Dios dice, por su voluntad. No es mi voluntad sino la de Dios. Tenemos que empezar a hacer lo correcto. Y esa es la razón por que muchos creyentes inmaduros caen fácilmente en la tentación, porque se dejan guiar por lo que sienten y no por lo que dice la palabra de Dios. Se dejan llevar por sus sentimientos y empiezan a tomar decisiones basándose en esos sentimientos. El cuarto y último punto de este proceso es la muerte. Voy como en la mitad de la predica apenas. Por eso les digo que este va a ser una serie larga, porque hay mucho para hablar de acá. Creo que tenemos que mucho crecimiento por delante. El cuarto punto es la muerte. Y el versículo 15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La desobediencia, la tentación, ceder ante la tentación engendra muerte y no vida. El pecado puede tardar muchos años en madurar, pero cuando lo hace y crece, produce muerte en nuestras vidas. No vida, muerte. Los deseos, después nacen actos pecaminosos basándose en esos deseos, después se dejan crecer, que creo que es la clave, y después llega la muerte a nuestras vidas. No vamos a ser perfectos, vamos a caer, vamos a ser tentados, vamos a pecar, nos vamos a equivocar, va a pasar muchas cosas, pero ojo a esto, la clave no es no caer, es no dejar crecer el pecado. Y ahí es donde viene el problema. Va a haber situaciones en la vida que nos retan, va a haber momentos donde nos sentimos tentados y vamos a caer al pecado. Es imposible que no pequemos, es imposible que no nos equivoquemos, pero el problema que hay grave es cuando estamos contentos en ese pecado, cuando aceptamos el pecado,
cuando no nos arrepentimos del pecado y cuando permitimos que ese pecado crezca en nuestras vidas. ¿Qué pecado y qué tentación y qué situación hay dentro de ti en este momento que le estás dando cabida a que crezca? Poquito a poco va creciendo. Empieza como un deseo, como una pequeña idea, como una pequeña tentación, y poquito a poco empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y una vez, dice la palabra, una vez crece, una vez se deja crecer. No es que crezca, dice se deja crecer. Tú le permites el crecimiento a ese pecado. No crece solo, tú se lo permites. Una vez se deja crecer, da a luz la muerte. Da luz muerte. ¿Qué área de tu vida estás dejando crecer y no estás controlando? Los hijos de Dios maduros no dejan crecer el pecado. Aunque caigan, se arrepienten, cambian, modifican y empiezan a poner sistemas en su vida y a hacer situaciones y cosas que les ayuden a evitar el pecado y a evitar la tentación. Si caes frente a la tentación, ok, caíste, pero ¿qué estás haciendo ahora para evitar que te vuelva a pasar? Ya te equivocaste, ya pecaste, ¿qué vas a hacer ahora para que no ocurra más? ¿O estás dejando que el pecado crezca? ¿Estás contento en la situación en la que estás, con el pecado con el que estás? Los hijos maduros no dejan crecer el pecado porque entienden que produce muerte en nuestras vidas. La madurez es el entendimiento con acción. Entendí que produce muerte y ahora ¿qué voy a hacer para que no crezca y no produzca muerte en mi vida? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y como entendemos este proceso del pecado, de estos 4 pasos y de la tentación, entonces ahora es importante que seamos maduros y entendamos la importancia de no caer frente a la tentación. Y voy a parar ahí, mitad de la predica. Bueno, ya tengo la predica el otro domingo lista. Me merezco una paleta hoy. Sí, necesitamos de mucho dominio propio en nuestras vidas. Si realmente queremos ser creyentes maduros, hijos de Dios que cumplen el propósito de Dios para nuestras vidas, si queremos ser una iglesia que cumple el propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que ser maduros, entendidos, y una vez llega ese entendimiento, tomar un plan de acción. ¿Qué deseos estás llevando tú hoy que tú sabes que no le agradan a Dios? ¿Qué estás permitiendo en tu vida que tú sabes que no glorifica y no le da la gloria a Dios? ¿Qué estás portando por dentro? Dejemos de enfocarnos en lo externo, en lo que hacemos, no hacemos. Enfoquémonos más en lo que es interno, en lo que portamos, en lo que llevamos. Mira, de pronto tú puedes engañar a todo el mundo, a tu familia, a mí, a la iglesia, a los líderes, a todo el mundo, con tus acciones. Es que yo soy una persona buena, yo hago, mira lo que yo hago, mira cómo soy. Y eventualmente podrás mantenerlo por un tiempo, pero lo que realmente importa es lo que cargamos adentro, esos deseos, esa tentación. Y yo te aseguro que si nosotros no tomamos control de lo que cargamos por dentro, eventualmente saldrá, porque llegará una situación que nos reta y ahí es cuando esos deseos salen y soy tentado y caigo. No podemos caer frente a la tentación y mucho menos dejar que crezca. Tenemos que ser maduros en Cristo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos separaste, nos apartaste, nos hiciste hijos y nos estás procesando, Señor. Nos estás transformando, Padre, a través de situaciones externas que nos retan, que son difíciles, pero sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener autocontrol, a ser sabios, Padre. Ayúdanos a trabajar en lo que portamos adentro, en esos pensamientos, esos deseos que cargamos, Señor. Ayúdanos para que nuestros deseos y lo que cargamos adentro se alinee contigo, Padre, se alinee con tu voluntad, con tu propósito. Que todo lo que pensemos, sintamos, Señor, y hagamos, Señor, te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos ser hijos maduros, Padre. Queremos ser hijos maduros, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras luchas, de nuestras debilidades, tú siempre has estado ahí, Señor. Y estarás acompañándonos, Padre, en medio del llanto, del dolor, del desierto, de la tormenta, de los retos, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tú estás ahí, Señor, acompañándonos, Padre. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios bueno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, nos ponemos de pie y cerramos con alabando al Señor.
fruta.